Bien, tengan todos ustedes buenas noches. Lo que nos toca ver ahora es la base teórica del muestreo. Vamos a ver hoy día, vamos a intentar ver el muestreo y el pronóstico, que es la última fase de lo que es el estudio de mercado. Sin embargo, dependiendo del tiempo, vamos a ver si nos alcanza o lo dejamos para la siguiente fase del pronóstico. Pero una vez terminado el pronóstico, ya habríamos terminado el estudio de mercado. Sin embargo, vamos a intentar retroalimentar lo más que se pueda para que ustedes puedan tener un buen estudio de mercado en función de lo que hemos estado viendo durante todo este proceso, ¿no? En este tiempo que hemos estado analizando. Bien, ¿qué significa muestrar? Ustedes saben bien que muestrar es analizar una porción de la población que me permite tener ciertas cualidades, ¿sí? Ciertas cualidades en cuanto a las características mismas de esta porción de la población. Cuando nosotros muestreamos, una de las bases imponibles es la aleatoriedad. ¿Por qué? Muestreamos no a grupos focales, muestreamos a diferentes personas en diferentes contextos, ¿no? Un buen muestreo es aquel que se realiza en diferentes contextos en función de la particularidad misma de cada muestreo, ¿no? Como les decía, conocer las características de esta pequeña porción de población es vital para nuestro estudio de mercado, porque no nos basta solamente con la investigación de mercado, donde hemos analizado, por ejemplo, valores macroeconómicos, ¿no? Nos interesa también los macroeconómicos como, por ejemplo, la edad, el sexo, el ingreso, ¿no? El ingreso per cápita, la inflación, etcétera, ¿no? Ahora nos interesa saber un poco más acerca de lo que realmente la población se está analizando, la población que es referente al producto o a los productos que yo estoy sometiendo al análisis, ¿sí? Es por eso que realizamos muestreos. Tenemos que saber cómo la población se va a comportar en función de las cualidades mismas de los escenarios que nosotros podamos establecer. Una de las características fundamentales del muestreo es el tipo de muestreo que se haga, ¿no? Entonces, a partir del tipo de muestreo que se haga, vamos a determinar qué herramientas vamos a usar para el tipo de muestreo. Es importante que nosotros establezcamos que la investigación de mercado que hemos visto en la anterior clase me sirve para determinar los elementos de la población, ¿no? O sea, aquellas particularidades. Por ejemplo, si yo estoy realizando un estudio referente a lo que es los helados, yo no voy a muestrear a bebés, ¿no? O sea, no tiene sentido. Es importante analizar que nosotros vamos a realizar muestreo en función de las particularidades que hemos determinado de cierta población. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo vehículos, si automóviles de alta gama, y no voy a ir a mostrar, no voy a ir a mostrar a una población que no tenga, que sea de media baja, ¿no? Que sus cualidades, sus condiciones que muestren esta población no sea la que nosotros estamos estableciendo, no la que queramos, ¿no? Es por eso que cuando hacemos investigación de mercado analizamos, no principalmente el tipo de población al cual vamos a muestrar. Ese es importante en la primera fase, que es la investigación de mercado. Nuestra muestra tiene que tener básicamente observaciones que nos permitan a nosotros establecer las cualidades que queremos conocer. Una muestra también tiene que ser cómoda, ¿no? Y de fácil disponibilidad. Necesitamos entender que cuando hacemos muestreo, nosotros no podemos realizar un análisis muy profundo, tenemos que tener un análisis más cómodo para la población, ¿no? Eh, Al final, el muestreo es simplemente obtener una estadística de la muestra, ¿no? O sea, al final lo que queremos obtener es un dato estadístico que nos permita predecir el comportamiento del mercado, y con esa predicción del comportamiento del mercado hacer un pronóstico. Y este pronóstico me sirve para que yo pueda tener mis ingresos esperados. Para eso me sirve el estudio de mercado. Bien, como hemos dicho, hay dos tipos de muestreo que vamos a ver nosotros: el muestreo aleatorio o al azar y el muestreo por juicio. En este caso, en el primero, que es el muestreo aleatorio, necesitamos ver que las probabilidades de elección son conocidas, ¿no?
y además que el error de la muestra puede controlarse. O sea, necesitamos saber que nuestro error del muestreo sea máximo de un 95%, de un 96%, ¿no? En cambio, el muestreo por juicio es un diseño que se lo hace por gente que ya realiza las encuestas, por gente que trabaja en esto muy seguidamente y que ellos tienen una particularidad, su conocimiento práctico del mercado, ¿no? Eh, Básicamente no podemos conocer el error muestral, obviamente en un muestreo por juicio, porque dependemos de la particularidad o del experto, ¿no? O sea, él nos va a decir, vamos a mostrar este tipo de escenarios y tenemos que hacerle caso. Nosotros utilizamos siempre el muestreo aleatorio, ¿no? El muestreo aleatorio simple, que es el que ustedes lo han venido viendo desde el estudio de mercado. El error del muestreo, obviamente ustedes saben bien qué es la diferencia entre el valor estimado y el valor real, ¿no? Cuando se hace un análisis estadístico. Este error nos representa una particularidad, una singularidad estadística. Esta singularidad estadística nos permite tener un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza nos da probabilidades de ocurrencia y esas probabilidades de ocurrencia nos muestran escenarios diferentes, ¿no? Tenemos que ver que nuestra muestra sea precisa, exacta y eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el error es una característica estadística. Entonces siempre va a haber un error dentro de la muestra, siempre existen. Cuando se presentan muestreos, por ejemplo, dicen, ¿no? Vamos a hacer la primera encuesta nacional referente a las elecciones, ¿no? Con un error del 95%, ¿no? La precisión del 95%, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un error del 5%, más o menos, aproximadamente en la muestra, ¿no? Que trata de explicar el comportamiento de toda la población. Sin embargo, es simplemente un análisis estadístico que nos sirve a nosotros como base de comparación. La exactitud es la meta de una encuesta, ¿no? O sea, cuando ustedes realicen la encuesta y se les ha proporcionado un documento para que ustedes puedan tratar de hacer una encuesta de la mejor forma posible, nosotros necesitamos saber que la exactitud es la exactitud referente a lo que queremos analizar es la base de la encuesta que nosotros vamos a realizar, ¿no? Si nosotros queremos hacer una comparación y vamos a decir, porque vamos a hacer un estudio de mercado referente a lo que es los vehículos, por ejemplo, de alta gama en la ciudad de La Paz, y si yo decido muestrear y decido en mi encuesta, sí, voy a mostrar a personas entre los 10 a los 18 años. Esa es una encuesta que realmente no es exacta, ¿no? ¿Qué persona de 10 a 18 años me va a comprar un auto de alta gama, ¿no? Indudablemente no existe esa particularidad y no vamos a poder ser exactos. En cambio, si la investigación de mercado anterior a esta me ha permitido establecer que la población económicamente activa está entre los 25, los 35 y los 45 años y tienen un ingreso promedio per cápita aproximadamente de 7,000 bolivianos, entonces yo digo, sí, esta es mi población a la que yo quiero encuestar, ¿no? Es evidente que la eficiencia es importante manejarla desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. No se olviden que realizar encuestas, realizar levantamientos en base a encuestas es caro, pero ustedes lo hacen criteriosamente, ¿no? En el estudio. Pero ya cuando realicen análisis mucho más exactos dentro de lo que es el análisis poblacional, se van a dar cuenta que es caro y tenemos que ser altamente eficientes a la hora de encuestar. O sea, no podemos desechar una encuesta como tal, porque cada encuesta nos representa un valor monetario. Bien, entonces a partir de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar nuestro tamaño de la muestra, ¿no? Para determinar el tamaño de la muestra tenemos que saber dos cosas principales. La primera, ¿sí? El nivel de precisión. El nivel de precisión no es otra cosa que la diferencia máxima aceptable entre la media de la muestra y la media de la población. Este, esta diferencia máxima nosotros lo conocemos como error de estimación, ¿sí? Tenemos que especificar el nivel de confianza, que regularmente ustedes lo varían entre el 95 y el 99%. No he visto alguna encuesta que hagan que esté menos del 95%. Pero es aceptable a partir del 90% al 95%. Y hasta el 99% ya es ser muy caprichosos en nuestra encuesta, ¿no? Pero muchos lo han hecho y no está mal. Posteriormente a esto, nosotros tenemos que establecer, por ejemplo, el valor Z. Ustedes saben cómo calcular el valor Z, yo no los voy a explicar. Y lo que nos interesa aquí es importante. Cuando se desconoce el tamaño de la población, nosotros utilizamos este valor. El tamaño de la muestra va a ser Z de alfa al cuadrado por P por Q y por D al cuadrado, el error al cuadrado, ¿no?
Este Z lo obtenemos de tablas, el P es la probabilidad de éxito y el Q es la probabilidad de fracaso. Cuando no se conocen estos valores, simplemente se dice que P y Q es 0.5 para determinar el valor de la muestra, ¿no? Y cuando se conoce el tamaño de la población para muestras finitas, ya se utiliza este valor o indicador del tamaño de la población en este caso, por ejemplo, para el tamaño para los vehículos, mi población no será mayor a unos, por decirles, en la ciudad de La Paz, a unas 10.000 personas. Entonces ya tengo una población, entonces ya puedo estratificarla en función de esa población y tomo en cuenta ya esa población. Igual, los mismos valores, el Z de alfa, la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso, ¿no? Y el error al cuadrado. Con esos valores yo puedo estimar la muestra. ¿Para qué me sirve una muestra? Voy a estimar la muestra para determinar fundamentalmente dos criterios elementales. ¿Cuántas encuestas voy a hacer y dónde las voy a hacer? Para eso me sirve determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Bien, como ya hemos dicho, tenemos que especificar el nivel de precisión, que es el error, el nivel de confianza, ¿sí? Determinar el valor de cierta sociedad de nivel escogido, estimar la proporción de la población, los éxitos, el P, y determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Sin conocer el tamaño de la población y conociendo el tamaño de la población. Con esto, ya entonces realizo mi muestreo aleatorio simple que nos va a permitir a nosotros encontrar un criterio de comparación que tendrían que estar en todos los estudios de mercado para que me permitan a mí determinar cuál va a ser el número de encuestas que van a realizar, ¿no? Es importante señalar que las encuestas que hagan es en anexos. La parte ya desde la parte demostrativa recién va a ir, explicativa va en la parte de lo que es el análisis global de lo que es el trabajo, ¿no? O sea, análisis de resultados. En el cuerpo del proyecto están los resultados y los anexos están las 180 encuestas, las 300 encuestas que les toca realizar al momento de hacer un análisis de este tipo. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Voy a, voy a en este momento detenerme para saber si existe alguna pregunta referente al muestreo. Buenas noches, ingeniero. Con respecto al muestreo, tenemos que sacar de acuerdo a la cantidad de personas que consumen más o menos el producto o Dependiendo. algo similar. No, dependiendo. Si tú conoces el tamaño de la muestra, entonces aplicas un estudio aleatorio simple estratificado en función del tamaño de la población que tú conoces. Pero si no la conoces, simplemente aplicas la ecuación que no conoces el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, de la población objetivo. Entonces, ya a partir de eso, tú calculas cuántas encuestas vas a realizar. No te olvides que para determinar, por ejemplo, la proporción de la población o el número de éxitos, tú puedes hacer una prueba piloto. Agarras a 10 personas, por decirte algo, agarras a 10 personas y dices, ¿cuántas de estas personas aceptan mi producto? Diga, 4. ¿Cuántas las rechazan? 6. Entonces, tu valor de éxito es 4 y tu valor de fracaso es 6, ¿entiendes? 0.4 y 0.6. ¿O cuántos están en producto? 7, digamos, 0.7 y 0.6, ¿no? Ahora, si no estás en condiciones de calcular, no has hecho una prueba piloto inicial, lo que se hace regularmente es estimar que ambos criterios tengan el mismo valor y solamente dependes del error y del Z de alfa, ¿no? Y esa es una prueba de cuál es superior o cuál inferior y a partir de eso calculas el Z y con eso determinas el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra te va a servir específicamente como proporción o porción de la población que tú quieras analizar. No sé si me dejo entender. Bien. Sí, ingeniero. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vladimir, ¿tienes alguna pregunta? Este es un estudio que me llegó este año de la universidad y obviamente toda esta primera parte ya lo hemos hecho, ¿no? Fundamento teórico, justificaciones, bla, 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 objetivos, esto han hecho es la primera parte que han hecho en taller de grado. Diseño metodológico, lo hemos visto y aquí viene la parte de estudio de mercado. Siempre empezamos con un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico sectoral, diagnóstico a nivel industrial, ¿sí?
La parte de diagnóstico que les he pedido, ¿se acuerdan? Esta es la parte de diagnóstico que lo he puesto aquí. Debería ser un capítulo, pero lo he puesto, no está de más, ¿sí? Determinación de la demanda, ¿no? Aquí hablamos de variables macroeconómicas, población y tamaño de la muestra, ¿no? Resultados de la investigación de mercados, ¿sí? Proyección de la demanda de, en este caso, está haciendo helados de cañagua, ¿no? Análisis de la oferta, balance entre oferta y demanda, ¿sí? Análisis de costos. Miren, nosotros lo que estamos haciendo estamos siguiendo básicamente todo lo que se debería establecer a la hora de determinar, ¿sí? Todos los elementos que necesita un estudio de mercado. Por ejemplo, aquí, en la determinación de, fíjense aquí, en la determinación de la demanda, está utilizando, ¿sí? Está utilizando una ecuación que le permita, una muestra, que le permite ya conocer la población, o sea, con poblaciones finitas, ¿no? Pequeñas. Porque obviamente porque es un estudio pequeño, ¿no? Entonces ya conoce la población y está utilizando eso para determinar el tamaño de la muestra. En este caso, mire, está aplicando 238 encuestas. Como les decía hace rato, miren, la probabilidad de aceptación es 0,50 y la población de rechazo es 0,50. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no conocemos no hacemos una prueba piloto, o sea, generalmente es una prueba piloto referente al gusto de las personas, ¿no? Se muestra a 10 personas al azar en diferentes estratos y se le dice, ¿te gusta o no te gusta? Nada más. Entonces, esa es una prueba piloto. Cuando nosotros tratamos de determinar la probabilidad de aceptación o el éxito, ¿no? El P, 0,50. Si no lo hacemos, simplemente nosotros decimos, ambas tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, ya directamente nosotros ya tenemos una población de estudio que, en este caso, el proyecto que está analizando está viendo que la población de estudio es de 8.300 personas. Pónganle 8.000 personas. Nivel de confianza 94%, está siendo austera. El hecho desde el 90 al 99% se puede hacer. Ya saca un Z de 1,38, margen de error del 6%. ¿Sí? El error está en función del nivel de confianza. Si mi nivel de confianza es del 94%, mi error es del 6%. Si mi nivel de confianza es del 95%, mi error es del 5%. Si mi nivel de confianza es del 99%, mi error es del 1%, ¿no? Y ya voy a tener el tamaño de las encuestas. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirve determinar, utilizar, ¿no? Las ecuaciones que nos permitan determinar a nosotros el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque yo tengo que realizar un estudio a partir de estos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya he hecho la encuesta y ya empieza a mostrar los resultados, ¿no? Porcentaje de la población consumidora de helados, dice, ¿no? Ya empieza a mostrarme los resultados en función de los resultados que está comiendo la encuesta. Y aquí, por ejemplo, el gráfico 1 me dice que el 94.3% de la población consume helados y el 5.7% no consume helados, ¿no? Ese es el resultado de la encuesta, ¿no? ¿Qué tipo de helados, no? Por ejemplo, aquí me dice paletas de agua, el 19%, casi el 20%, paletas de crema, el 25%, conos, el 19%, helados de crema, el 30%, y otro tipo de helados como los sandwichitos y otros, el 5.2%. Este ya es un tipo de estudio que viene a partir de la encuesta, pero yo necesito saber a cuántas personas voy a encuestar para tener los resultados establecidos en la encuesta que yo voy a planificar a partir de la primera fase del estudio, que es la investigación de mercados, ¿no? Aquí tenemos ya la preferencia de puntos de venta de los helados. Me dice que, por ejemplo, tiendas de barrio es donde más se consumen los helados, ¿no? Preferencias según características de los helados, ¿no? A la gente le gusta más el sabor que otra cosa, ¿no? La marca no es tan preponderante y la calidad es el segundo factor. O sea, tener un helado de muy buena calidad influye mucho en el consumo de los helados para nuestra estudiante, ¿no? La frecuencia del consumo me dice, mira, de 1 a 2 veces, la que más se consume es de 3 a 4 veces al mes, ¿no? O sea, se consume más de 3 a 4 veces al mes en un 50% aproximadamente y en un 35% de 4 a 5 veces al mes, ¿no? Y lo más bajo, el 19%, 1 a 2 helados al mes. Y así, yo establezco, por ejemplo, en mi estudio de mercado, cuáles van a ser mis variables que yo voy a determinar en la encuesta que estoy haciendo. Pero para poder calcular estas variables, jóvenes, yo parto pues del tamaño de la muestra, ¿no? Para eso hago la determinación de la demanda. ¿Cuáles son las características de la demanda? Por ejemplo, todo lo que hacemos en la investigación de mercado, lo que hemos visto en la anterior clase, es ver las características del mercado, el tipo de mercado, todo lo que hemos visto en la anterior clase nos sirve para determinar la encuesta. Y la encuesta nos sirve para que nosotros podamos establecer qué valores o qué parámetros
voy a seguir a la hora de establecer estos criterios, ¿no? Todo eso está aquí. Si se dan cuenta, toda la primera parte que ya habíamos analizado en la investigación de mercado está aquí. Aquí está, ¿no? Importaciones de los helados, las empresas de los helados que existen en Bol y La Paz, ¿no? Cuántas son, el detalle de los precios que tienen, análisis de la competencia, ¿no? Participación del mercado, esto es importante, habíamos hablado la anterior vez de la participación del mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice en un estudio que se ha hecho en 2016 por Calvajar y Jurado, me dice que Delicia representa aproximadamente el 50% del mercado de los helados. Interesante, ¿no? O sea, Delicia es un brazo fuerte ahorita, ¿no? ¿Quién le está pisando los talones? La pila. La pila está pisando el salón en base a un estudio que se ha realizado en el 2016 por Carvajal y Jurado, ¿no? Entonces es importante lo que hemos visto en la anterior clase, todos los antecedentes primarios, para que yo pueda determinar el tipo de encuesta y a partir de la determinación del tipo de encuesta yo pueda determinar básicamente las características, ¿no? Aquí he hecho un análisis FODA, yo los he hecho, ustedes pueden hacer un análisis FODA, pueden hacer un análisis, por ejemplo, de las 5 fuerzas de Porter o pueden realizar un análisis de lo que es la cadena del valor, que también se puede hacer, ¿no? Entonces, a partir de eso, he hecho las estrategias DODA, etcétera, y he llegado a esta parte que estamos nosotros, ¿no? Que es la determinación de la demanda. Para determinar la demanda, yo realizo un muestreo, y ese muestreo me va a determinar cuántas muestras voy a hacer, y a partir de esas cuántas voy a hacer, cuáles van a ser mis resultados en función de la encuesta que yo estoy planteando. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Buenas noches. Hola, Vladimir. Buenas noches. Inge, ahorita lo que anterior nos dijo que tenemos que aplicar las 5 fuerzas de Porter o la FODA, ¿se realiza eso al final, después de los puntos que nos ha proporcionado en el capítulo 2? No, o sea, lo haces al inicio, en la investigación de mercado. No te olvides que el estudio de mercado tiene dos fases, ¿no? La investigación de mercado y el estudio de mercado, ¿sí? Esa es la parte que vamos a ver. La primera parte, Vladimir, haces un análisis, pues, del mercado, ¿no ves? Ujú, Utilizas variables macroeconómicas, ¿te acuerdas que habíamos visto eso en la anterior clase? ¿Sí? ujú. En base a ese análisis que tú estás haciendo, puedes usar una matriz FODA, puedes usar las 5 fuerzas de Porter, puedes usar la cadena del valor. Cualquier herramienta que tú veas conveniente lo puedes usar para que tú puedas identificar algunas características del mercado. ¿Para qué tienes que identificar esas características? Para poder realizar la interpretación de una encuesta. Esa encuesta te va a permitir conocer cómo se va mover el mercado en función de lo que se pide. ¿Está claro? O sea, ¿a dónde me refiero? A que cuando tú realizas un análisis inicial del estudio, o sea, de la primera parte, con el que analizas todas esas variables que hemos visto en la anterior clase, te va a dar una idea de que cómo el mercado se está comportando, ¿no? O sea, tú ya vas a ir induciéndote al mercado, es decir, ajá, a nivel macroeconómico, si quieres llevar a nivel macro, y el mercado tiene un cierto comportamiento. Entonces, vamos a ver si realmente lo tiene. Para ver si realmente lo tiene, tú haces una encuesta y diseñas una encuesta, ¿no? Para saber si el mercado acepta o no acepta el producto que tú estás realizando. No sé si me dejo entender, Vladimir. No, Inge, no entiendo. Lo siento. Ya, a ver. No, no está difícil. Tu pregunta va así. Espérate. Antes de la encuesta, nosotros habíamos establecido, ¿sí? Habíamos establecido esto. ¿Te acuerdas? Ujú. Habíamos visto esta parte, donde nosotros básicamente teníamos que analizar la oferta, la demanda, el análisis de precio y el análisis de la comercialización. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, Habíamos estado analizando, habíamos dicho, para analizar la oferta y la demanda tenemos que ver el mercado competidor, ¿no? Pero para el análisis de la oferta, el mercado proveedor y el análisis de la demanda, el mercado consumidor, ¿no ve? ¿Cómo lo vamos a hacer este análisis, Vladimir? ¿Cómo hacemos este análisis? A partir de las variables macroeconómicas. ¿Qué variables macroeconómicas?
hemos utilizado, por ejemplo, la población, ¿sí? Por ejemplo, el sexo, ¿no? Por ejemplo, el precio, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, el nivel de ingresos, ¿no? O sea, estamos analizando todas esas variables macroeconómicas que a mí me sirven para poder entender estos escenarios, tanto en de la oferta como de la demanda, los precios y el sistema de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que conocer esos elementos antes de realizar una encuesta. Desde que, fíjate, mira cómo está el gráfico. El gráfico por afuera hago un análisis de variables macroeconómicas, ¿no? Desde el punto de vista del mercado externo. No tengo que analizar cómo está el mercado, pero por afuera, ¿no? Por afuera. Yo no me voy a meter al mercado, simplemente lo voy a analizar por afuera. Por ejemplo, en el caso, vamos a analizar el caso particular del mercado, vamos a analizar el caso particular del mercado de la cañagua, ¿sí? En este caso tenemos que analizar cuáles van a ser todos los escenarios posibles referente a lo que se está realizando, ¿sí? En estos mercados, el mercado proveedor, mercado consumidor, en este tipo de mercados, personas de oferta, demanda, de precio y de comercialización. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Vamos a tomar mano otra vuelta del ejemplo que hemos estado viendo hace rato, ¿sí? Y vamos a tomar mano de esto, del estudio que ha hecho tu compañera, ¿ya? ¿Qué ha hecho ella? Para que pueda entender cómo se está comportando el mercado, lo primero que ha hecho es ha hecho un diagnóstico a nivel industrial de los helados, ¿sí? Ha dicho cuál es si se importan helados, de dónde es, ha analizado el mercado, de importación y exportación, después ha analizado la competencia, mira, fíjate, analizó la competencia desde el punto de vista de cuántas empresas existen, ¿sí? Cuántas hay en La Paz, cuántas hay en Cochabamba, cuántas hay en Chuquisaca, cuántas hay en Tarija, cuántas hay en Potosí. Ha hecho un análisis de cuántas empresas están trabajando actualmente. Después ha hecho un análisis de precios, ¿te acuerdas? Estábamos siguiendo el ejemplo anterior y hemos dicho, ajá, tenemos que hacer una de la oferta, de la demanda, veremos cuánto es su precio, ¿no? O sea, hemos visto cuánto es el precio de los helados. Por ejemplo, mira que he hecho un análisis de los helados, del precio. Agarrado, he dicho, por ejemplo, Delicia, te está vendiendo entre 2.50 y 6 bolivianos, ¿no? Precio de venta intermediarios de 2 a 5.50 y precio de venta sin impuestos de unos 70 a 4.79, ¿no? O sea, mucho va a depender de cómo lo están vendiendo, de hecho, ¿no? En cambio, cuánto vende Panda, cuánto vende Delicia, ¿no? Ha agarrado 3 empresas de las cuales ha podido obtener datos. A partir de eso ha dicho qué tipo de productos, paletas de agua, de crema, etcétera, ¿no? Y ha visto la competencia, otro factor muy importante, ¿no? Ha visto la competencia, ha visto otra variable macroeconómica, ha visto la competencia. ¿Cuál es la participación del mercado que tienen? Entonces aquí hemos visto que en este caso la participación del mercado que se tiene, hemos dicho, ajá, Delicia había tenido el 50% de la participación del mercado. Aquí interesante. Entonces a partir de eso vamos a ver dónde acomodan, ¿no? Por ejemplo, Panda es a nivel nacional, Pil es a nivel nacional, Delicia es a nivel nacional y Arcor es a nivel estrictamente argentina, pero aquí también se comercializa los helados Arcor, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, ha utilizado una estrategia, ha utilizado una herramienta, en este caso ha utilizado tu compañía una matriz FODA, que le permitan identificar esos valores. La identificación de esos valores, ¿sí? Ha utilizado ¿para qué? Para que pueda realizar un análisis estadístico ya a partir de todo lo que se ha obtenido en función de la primera fase, que es la investigación. ¿Sí? O sea, ¿dónde estoy? Nuevamente me voy aquí. Todo esto lo que hemos hecho, estimado Vladimir, está aquí. ¿Sí? Fíjate, oferta, demanda, análisis de precios y análisis de comercialización. Todo esto desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, ¿no? Con esa información, tú puedes, ya te he dicho, hacer lo que se conoce como lo que es la cadena del valor, puedes utilizar una matriz FODA, puedes utilizar las 5 fuerzas de Porter, cualquier herramienta de estrategia empresarial que te permitan a ti identificar estas variables de análisis. Esas variables de análisis son importantes para que tú puedas establecer tu estudio de mercado. ¿Ahora está más claro o no todavía? Sí, ingeniero, ahora sí lo he entendido. Ah, Gracias. me alegra. Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes?
Tiene que estar claro porque ustedes van a hacer, yo no lo voy a hacer. Bien. Bien, entonces habíamos establecido que el muestreo, aquí está. El muestreo me va a servir a mí para determinar básicamente, sí, cuáles van a ser esas variables, sí, esas variables que yo voy a incorporar en la encuesta. Esas variables que yo voy a incorporar en la encuesta me van a dar resultados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a tomar nuevamente el ejemplo de tu compañera. Ha hecho 238 encuestas y los resultados están plasmados aquí, ¿sí? Regularmente tiene que ser en forma gráfica y tiene que haber una interpretación de cada cuadro, ¿no? Es lo que se les pide. O sea, cada pregunta que ustedes planteen tiene que tener su debida explicación. Por ejemplo, si yo pongo en mi primera pregunta, una pregunta bien tonta, pues les voy a poner, ¿no? Una pregunta que me diga, ¿cuántos años, por decirlo, ¿no? ¿Cómo se llama? No es una buena pregunta, pues, ¿no? Porque no voy a poder explicarla. En cambio, yo voy a poner entre qué edades se encuentra, digamos, ¿no? Entre 15 y 25, entre 25 y 35. Ajá, ahí sí la voy a poder explicar. Voy a poder decir, entre 15 y 25 está el 94% y el resto entre 35 y 45, por decir, ¿no? Cada pregunta que ustedes colocan en la encuesta tiene una explicación. Esa explicación tiene que venir acompañado con un cuadro final que les va a permitir a ustedes determinar las principales variables, ¿sí? Las principales variables. Esas principales variables les va a servir ¿para qué? Para hacer lo que sigue, ¿no? Una proyección de la demanda. Yo voy a saber que en el año, miren, por ejemplo, aquí hay una población, dice la población de Guarina, donde está haciendo el estudio, ha crecido desde 2012 al 2019 en una tasa del 5%. Antes eran 8,000, ahora hay prácticamente 12,000, ¿sí? Más o menos ha crecido el 5%. Entonces, yo tengo que hacer un análisis básicamente de dónde va a estar implementado el proyecto. Y para eso, lo que hago es un análisis de pronóstico, ¿sí? Voy a pronosticar, que es la última fase de lo que es el estudio de mercado. La última fase del estudio de mercado se conoce como pronóstico, ¿sí? ¿Para qué yo voy a pronosticar? Para saber el comportamiento a futuro de mis variables. En este caso, la principal variable que me interesa es el consumo, ¿no? Yo necesito saber a futuro cómo se va a predecir mi variable. A partir de esto, yo tengo que hacer lo siguiente. Los pasos que tengo que seguir en la recopilación de datos son, para el pronóstico, con recopilación de datos, condensación de datos, construcción del modelo y extrapolación del modelo. Cuando hablamos de recopilación de datos, estamos hablando de todo lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en la primera fase, que es la parte de la investigación de mercado, ¿no? Sí, de ahí estoy recopilando los datos. De las 238 encuestas que ha hecho la señorita, de ahí estoy recopilando los datos, ¿no? De eso se está condensando los datos. ¿Para qué? Para determinar el consumo. Va a construir un modelo estadístico o no, y a partir de la construcción de ese modelo va a extrapolar el modelo. ¿Sí? ¿Qué significa extrapolar? Vamos a poder pronosticar o lo vamos a poder proyectar. ¿Sí? Bien. ¿Qué paquetes me sirven para pronosticar o proyectar? Ustedes pueden conocer el Minitab, ¿no? Por ejemplo, el Statistical, pues un paquete de ciencias sociales, el SPSS también es muy importante. También podemos tener el Statistical Analysis System, el Forecast Plus, y finalmente, lo último que ustedes hacen, utilizan una hoja de Excel, pues, ¿no? Una hoja de Excel desde el Minitab, el SPSS, el SAS, el Forecast Plus, están de llevar, me dijeron, todos estos ya los deben conocer. Y al final, si no conocen ninguno de estos, que lo más básico para estadística es el SPS, si no lo conocen, vamos a utilizar una hoja de cálculo Excel. ¿Sí? ¿Se puede pronosticar con una hoja de cálculo Excel? Sí, se puede. ¿Cómo se pronostica, jóvenes, mediante Excel? ¿Cómo se pronostica por Excel? A ver, Vladimir, ¿cómo se pronostica por Excel? No sé, con datos históricos. Muy bien, ¿qué se llama eso? ¿Serie de?
tiempo. Series de tiempo, muy bien. Entonces, podemos hacer pronósticos con series de tiempo, ¿no? Hay diferentes técnicas de proyección de mercado, ¿no? Los objetivos son opinión de expertos, encuestas, que es lo que hacemos nosotros, regresiones hacemos nosotros y análisis econométrico. Lamentablemente, ustedes no llevan econometría, que debería ser una materia fundamental para ustedes, pero no la llevan, ¿sí? Se pasan toda la vida en talleres y no llevan herramientas como econometría, que realmente son muy importantes para esta parte, ¿no? Bueno, entonces nosotros aquí básicamente hacemos encuestas y regresiones, ¿no? Ustedes ya conocen el tipo de regresión. Hacemos series de tiempo. A partir de series de tiempo encontramos qué curvas se identifican más a mis puntos y a partir de eso pronostico, ¿no ven? ¿Sí? En función del R cuadrado, ¿no? El famoso R cuadrado. Mientras más se acerca al 1 del R cuadrado, eso es mejor, ¿no? Tenemos métodos causales, ¿sí? Y tenemos series de tiempo, ¿no? Factores cíclicos, fluctuaciones estacionarias, variaciones sistémicas, que es un poquito más complicados, ¿no? Nosotros simplemente nos quedamos con métodos subjetivos, vamos hasta las regresiones nomás, y hasta ahí la dejamos, ¿no? A partir de las encuestas buscamos regresiones y con esas regresiones tratamos de realizar el pronóstico. El pronóstico nos sirve a nosotros para determinar las variables que nos interesan conocer, en este caso los ingresos por consumo, ¿sí? Uno de los grandes elementos que nos interesa ver de la encuesta es cuántos están dispuestos a comprar mi producto. Si es así, a partir de eso yo ya puedo interpolar y a partir de esa interpolación ya puedo hacer una regresión y a partir de esa regresión ya puedo estimar cuánto va a ser mi ingreso esperado, ¿no? Ese ingreso esperado me va a permitir a mí determinar las variables de si al ingreso le pongo precio, ¿sí? Si a la cantidad le pongo precio, ese es el ingreso esperado, ¿no? Ese ingreso es un insumo fundamental dentro del modelo que estamos estudiando, ¿no? Porque no se olviden que en la fase 3, que es la que vamos a ver después de esto, que es la evaluación económica financiera, el primer insumo que yo necesito es los ingresos por ventas, ¿no? Entonces yo tengo que pronosticar del año 1 al año 10. Entonces, para saber eso, para eso me sirve el estudio de mercado. El estudio de mercado me sirve para realizar el análisis del ingreso, ¿sí? Entonces, ya a partir de eso, yo ya puedo determinar cuál va a ser mi análisis de ingreso determinado, ¿no? Bien, entonces nuevamente voy a agarrar el proyecto de su compañero, que creo que es la mejor forma de que me puedan entender. Y, por ejemplo, aquí ha agarrado los datos históricos que hemos tenido y, por ejemplo, los del estudio de mercado dice, del anterior de las encuestas, dice, según la encuesta, fíjense, según la encuesta realizada del total de habitantes, el 94.3 consumen helados. Entonces, el 94.3 están interesados en consumir helados y el otro no están interesados en consumir helados, ¿no? Del 94.3 de la encuesta, el 95% de la población tiene interés por consumir helados de cañao. Entonces, ya sé cuántos podrían llegar a consumir helados de cañao. Entonces, ¿qué hago? A partir de este dato, yo voy a interpolar en la población. Esta es mi población. Miren, datos históricos de la demanda potencial. Esta es mi población estándar. ¿Cómo he interpolado estos datos? Simplemente a partir de mis habitantes, pues. Si tengo 15,000 habitantes y me van a comprar el 94% de ellos, entonces aproximadamente 10,000 van a ser los que voy a llegar a copar. Y con eso yo tengo mis potenciales clientes del año 1, el 2012, al año 8, el 2019, ¿no? Entonces a partir de eso ya hago fíjense lo que estoy haciendo, ya hago mi análisis histórico, ¿sí? Mi análisis histórico potencial. Con esto voy a proyectar alguna proyección. En este caso, su compañero utiliza una proyección simple. Ha hecho varios estados. Miren, por una regresión lineal, una exponencial, una potencial y una logarítmica. Ha visto que aquí lo que más se ajusta es una regresión lineal. Vamos a suponer que su estudio es bueno, pero si veo una regresión R cuadrado igual a 1, estos datos son demasiado cocinados, diría yo, ¿no? No es muy habitual ver un R cuadrado igual a 1. Es muy difícil ver eso. Pero si su compañera lo ha estructurado en su estudio, yo diría que está muy cocinado el dato. Sin embargo, por eso se ajusta una regresión lineal. ¿Para qué? Para proyectar del año 2020 al año 2021. 10 años va a proyectar, ¿sí? Esta es la demanda potencial. Y esa demanda potencial me va a servir a mí para determinar los ingresos, ¿no? Entonces, miren, fíjense,
demanda potencial 20.000, consumo per cápita por habitantes 36. Ya tengo cuántos helados van a consumir. Es la demanda efectiva. A partir de este pronóstico de demanda, yo ya puedo determinar mis ingresos. Ahí está, miren, está su tablita. Prácticamente es realmente un análisis completamente lineal, ¿no? Una regresión absolutamente lineal, ¿no? Entonces, el pronóstico, jóvenes, me sirve para poder yo determinar esta parte de aquí, mi demanda efectiva, ¿no? Para eso me sirve la determinación del pronóstico. El pronóstico, como ya hemos dicho, que lo estamos haciendo en este caso por regresión, ¿no? A partir de la encuesta vamos a tomar la regresión y a partir de la regresión yo voy a poder determinar esos valores. La demanda potencial es uno de los parámetros fundamentales para que yo pueda analizar, ¿sí? Este análisis me sirve para que yo determine el ingreso esperado, ¿sí? El ingreso esperado me sirve para que yo pueda determinar mi primera variable en el estudio económico financiero, que son los ingresos. En el caso de las personas que están haciendo sistemas de gestión, es lo mismo. No hacemos estudio de mercado, pero analizamos las ventas anteriores de 10 años. ¿En dónde hacemos eso? En un estudio de qué es planeamiento y control de la producción. Ahí analizamos lo que es la parte de las ventas, de la producción, y con la producción analizamos las ventas, y con eso ya proyectamos 10 años, y esa proyección me sirve para que sea mi primer insumo en la parte de la evaluación económica. Ese primer insumo se conoce como los ingresos sobre ventas, que es el principal insumo a la hora de hacer una evaluación económica financiera. Hasta aquí, jóvenes, ¿me están entendiendo? Preguntas. Preguntas. Inge, ¿cuándo se Dígame. utiliza en métodos subjetivos el econométrico o un métodos casuales? Tal vez esa parte nos Ya, podría explicar, por solamente favor. como mencionar, los modelos econométricos son aquellos que utilizan, mira, para que puedas entenderme un poquito, vamos otra vuelta al ejemplo. Creo que es la mejor forma que he encontrado creo que es la mejor forma que he encontrado para que podamos verlo. Su compañera ha utilizado una regresión lineal, ¿no ve? Una variable dependiente y una variable independiente, ¿de acuerdo? Ujú. Cuando tú no utilizas dos variables, una variable dependiente, otra independiente, utilizas más variables, por ejemplo, una independiente y dos dependientes, ya es un análisis estrictamente econométrico. ¿De acuerdo? O sea, cuando utilizas 2, 3, por ejemplo, ya no es y igual a x más b, sino y igual a x1 más b más c x2 más d x3. Y hay más variables, ¿te das cuenta? Ahí es Sí. donde yo utilizo un análisis econométrico, cuando yo considero más de una variable, ¿no? En los Mm. estudios que realizan los estudiantes de universidades como la UMSA, como por ejemplo, la Católica, eh, van a poder observar ustedes en sus proyectos que hacen análisis de variables de más de una variable, ¿no? O sea, no es y igual a x más b, es y igual a x1, x2, x3, x4, ¿no? Cuando tenemos más de una variable, eso ya es un análisis econométrico, ¿te das cuenta? Y utilizamos más de una variable, no solamente comparamos el ingreso con la población, por ejemplo, ¿no? Ahí comparamos el ingreso con la población, o podemos poner una variable dicotómica como el gusto, ¿sí? Podemos poner otra variable como, por ejemplo, no sé, el sexo, ¿sí? Podemos poner otra variable como el nivel de ingreso. Ya podemos ir ampliando mis variables, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces, mientras Mm. más variables tenga, mi modelo es más exacto, ¿sí? Obviamente este modelo no lo desperdiciamos, no lo echamos por la borda, no, pero sin embargo decimos que mientras más variables tiene mi modelo, el modelo es mucho más exacto, ¿sí? Este es un modelo explicativo, sí, pero no es tan exacto como el que queremos, ¿de acuerdo? Ahí se Bien, utilizan Inge. variables econométricas. Por ejemplo, los métodos causales, en este caso, se utilizan, por ejemplo, en el tema de lo que nosotros realizamos en gestión de producción, cuando hacemos tendencias, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el análisis históricos, en la que nosotros, la empresa, ha estado produciendo 10.000 quintales cada mes, ¿sí? Entonces podemos proyectar a 10 años que va a ser 10.000 quintales.
Pero si nosotros hemos proyectado en un análisis de gestión de la producción y hemos dicho, vamos a mejorar el método, vamos a ir de 10.000 a 20.000 quintales, entonces ya hacemos un análisis tendencial. Decimos, a partir de eso ya vamos a utilizar, digamos, ya no 10.000, sino 20.000 y vamos a ir proyectándolo a 10 años esos 20.000 quintales. No sé si me dejo entender, Vladimir. Sí. Y por último, el análisis de series de tiempo son factores cíclicos. O sea, nuevamente, los análisis econométricos es un factor cíclico, también es serie de tiempo, ¿no? Aquí se analizan ya fluctuaciones estacionales. Por ejemplo, en invierno, ¿qué es lo que consume más la gente? ¿Helado o café? Café, Café, ¿no? En verano, ¿helado o café? helado. Helado. Entonces ya se hace análisis estacionales, ¿no? Y esos análisis estacionales son, fíjate lo que estoy hablando, son variables dicotómicas, ¿sí? ¿Helado o café? ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, como son variables dicotómicas, ya es una parte de un análisis econométrico. Eso es lo que nos permite analizarlos. ¿Está claro? Sí. Bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, finalmente, para terminar nuestra clase de hoy, esta última parte es importante que la veamos. Los datos tienen que ser confiables y precisos, lo más posible, jóvenes. No les vamos a pedir que hagan encuestas ahora, pero cuando ya presenten su proyecto final, les vamos a rogar que realmente no se inventen. Por ejemplo, vamos a ir nuevamente, van a disculpar que vayamos a tomar esta comparación. Fíjense, es una regresión prácticamente lineal, ¿no? ¿Sí? Sí. Con un R cuadrado impresionantemente igual a 1. Cuando un evaluador mira esto, dice, no, aquí ha habido realmente el mercado no es tan preciso, o sea, no es tan cuadrado. El mercado tiene variaciones, no tiene fluctuaciones. De hecho, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo con el color, ¿no? O sea, yo veo verde y de repente otro estudiante va a ver verde para acá y otro va a ver verde esmeralda, ¿no? O sea, ni nos vamos a entender nosotros para entender que nuestro mercado es extremadamente lineal, ¿no? Entonces, que seamos precisos no significa que tengamos que tendenciar nuestro modelo. Esto significa que estamos cocinando nuestro modelo, ¿no? Cuando tenemos un modelo que es estrictamente así como yo diría que se está cocinando el modelo. O sea, estaríamos viendo que esto es un modelo que realmente es muy cuadrado, ¿no? Es muy tendencialmente cuadrado. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Y cuando el lineal es número igual a 1, el R al cuadrado, entonces estamos diciendo que nuestro mercado es perfecto y que todos van a consumir, algo Por así. supuesto, o sea, que tu tendencia es pues absoluta. O sea, eso estás diciendo. Es como si, a ver, te voy a dar un ejemplo, discúlpeme la frase, discúlpeme el ejemplo, pero es como si te diría que los casos que estamos viendo todos los días por la tele, ustedes los ven, es el mismo, cada día. O sea, 100, 100, 100, 100, 100, digamos. No ocurre eso, ¿no ve? Un día es 100, el otro día es 180, el otro día es 40, ¿se ubican? ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la tendencia que estamos esperando, pero que me digan que 100, 100, 100, 100, 100, yo diría, raro, raro, ¿no? O sea, raro. Pero está en un proyecto y aquí se los estoy mostrando para que no me digan que me estoy inventando el proyecto. Ahí está el proyecto, ¿sí? Que les sirve a ustedes como parámetro de referencia para que ustedes puedan analizarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con Sí. eso habríamos terminado la parte de estudio de mercado. Vamos a mirar un poquito más. Por ejemplo, aquí he hecho el análisis de la oferta, que debía estar un poquito adelante, no después. He hecho la proyección de la oferta también, fíjense. Ha hecho la proyección de la oferta. Ha tomado productos similares. Igual, miren, fíjense el método. Lineal también es cuadrado absolutamente. Lo ha proyectado también. Es absolutamente lineal, fíjense. Es lineal también. Y ha hecho un análisis entre la oferta y la demanda. Fíjense, la oferta y la demanda son lineales. No, absolutamente lineales, cosa que no ocurre eso. O sea, me está diciendo, mira, la demanda efectiva es esta y la demanda efectiva de las de cáñamo es esta y esta es la oferta efectiva, ¿no? Esta es la oferta que yo les voy a proponer, esta es la demanda. ¿Qué significa esto? Hay una brecha, ¿sí? O sea, que nunca voy a poder llegar a copar todo el mercado. Eso me está diciendo. Fíjense, hay una brecha demasiado. Yo apenas le puedo dar 100.000 unidades, debe ser esto, y
me están pidiendo 300.000. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, jamás voy a poder copar el mercado, o sea, que es cosa que no ocurre, ¿no? O sea, y obviamente aquí las estrategias de comercialización, lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Que debe estar más arriba. Producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Las 5 fuerzas de Porter. El análisis del costeo, que es importante. ¿Sí? Que esto debería estar arriba, ¿no? Lo último debería ser análisis de la oferta y la demanda, ¿no? Y en función de eso determinó sus precios. O sea, los ingresos, lo que nos interesa, ¿no? Los ingresos totales. Ya les he dicho del estudio de mercados, vamos a sacar el ingreso total, el ingreso por las ventas. Y listo, conclusiones del estudio de mercado. Es la parte fundamental, ¿no? Los ingresos por ventas, porque esta es el primer insumo, jóvenes. Esto es el primer insumo que me sirve a mí para el estudio de mercado. Aquí yo quiero que lleguen ustedes, ¿eh? Cuando estamos haciendo el estudio de mercado, me tienen que llegar aquí. Me tienen que decir, el ingreso por ventas es, ahí está. Eso me va a decir que del 2020 al 2029 yo voy a tener unos ingresos. Fíjense, siempre va subiendo. ¿Por qué va subiendo, Vladimir? ¿Te acuerdas? No, ya no me acuerdo. Va subiendo porque es lineal, pues. Ah, sí, Su sí. tendencia es lineal, absoluta. Entonces va a ir subiendo. Fíjense, va a subir a una tasa determinada. Y vamos a decir que el año 2020 consumen 1.000.000, vamos a vender 1.000.000 de bolivianos y el 29 vamos a vender 1.400.000. O sea, prácticamente es estacional su negocio. Miren, qué dato más interesante les acabo de dar. Esta es otra característica que me hace pensar que el negocio es medio cuadrado. Fíjense, del año 2020 a 1.000.000 al año 2029 1.400.000, me hace pensar a mí que no tiene futuro el negocio. O sea, muy poca estamos subiendo los ingresos. Casi 1.500.000, casi medio millón nomás hemos subido. Y debería haber un efecto multiplicador cada 5 años referente, ¿no? O sea, deberíamos esperar que si fuera bueno el estudio, debería ser, cada 5 años debería replicarse, ¿no? O sea, si es 1.000.000, aquí deberíamos llegar a 1.500.000, de aquí a 2 millones aproximadamente sería bueno, ¿no? Pero bueno, hay que verlo más adelante, lo que ha hecho su compañera con ese estudio. Yo necesito que ustedes lleguen hasta esta parte, que es el ingreso por venta, y les he dicho que es el primer insumo. ¿De quién? De la parte de evaluación económica, el ingreso por ventas. ¿Y de dónde sale? Del estudio de mercado. No sé si me he dejado entender, estimados. Con Sí. esto habríamos terminado el estudio de mercado y con esto ya están listos para arreglar lo que me han enviado, corregirlo y volvérmelo a enviar. ¿Inge Excel hasta la oferta más o solo la demanda? Demanda y oferta, ambas. Sí, ¿Hasta ambas. cuándo, Inge? Como vamos a estar en clases virtuales, yo les Dos. daría unos, a ver, ¿cuánto tiempo les podemos dar? Hasta que terminemos la ingeniería del proyecto, que es la siguiente fase que vamos a ver. ¿Sí? Seguramente nos va a tomar, estamos en mayo, ¿no? Ujú. A finales de mayo yo creo que ya vamos a terminar la ingeniería del proyecto y hasta ahí tendrían que entregar. Ya con las correcciones, ya con todo lo que hemos visto hoy día. Ya. ¿Hay preguntas, jóvenes, respecto a esta parte?